y llamamos ya a que ocupe el puesto de oradores doña Patricia Hernández, en representación de Salud Mental de Aragón. En cuanto esté dispuesta, tiene la palabra por un tiempo de aproximadamente unos 8 minutos. Cuando quiera. Bueno, buenos días, Presidencia, señorías. En primer lugar, agradecerles la invitación a esta comisión y el interés mostrado en el proyecto de ley de los derechos y garantías de las personas con discapacidad, que es un hito importante para los diferentes colectivos que estamos aquí hoy representando y un paso muy importante de esta comunidad autónoma y de todas sus fuerzas políticas, que sin duda, y esto es un deseo, demostrarán con su aprobación definitiva que hay cuestiones en las que todos podemos ponernos de acuerdo. Estoy aquí como representante de la Federación Salud Mental de Aragón, miembro del CERMI Aragón. Nuestra federación representa y aglutina a las entidades de personas afectadas por un trastorno mental grave y de sus familiares. Y ambos, tanto las personas afectadas como sus familiares y su bienestar, es nuestra única motivación y nuestro único objetivo. Me adhiero a las demandas o intervenciones anteriores de mis compañeros del CERMI y sí que quiero dejar reflejado que, bueno, evidentemente, la salud mental, la discapacidad por enfermedad mental creo que es una de las grandes olvidadas y de la que más queda por hacer. La enfermedad mental no es solo una enfermedad, es muy grave y hace sufrir muchísimo a quienes la padecen y a su entorno. Está demostrado que los principales factores de protección en las enfermedades mentales son el apoyo familiar, disponer de recursos adecuados en rehabilitación psicosocial y conseguir la inclusión social y laboral. La principal causa del mundo de suicidio es la enfermedad mental, el padecimiento de una enfermedad mental. Y tampoco quiero dejar de mencionar que a lo largo de nuestra vida 1 de cada 4 personas sufriremos un trastorno mental en mayor o menor medida o en mayor o menor gravedad. La salud mental no es algo que pierden otros. La salud mental es un derecho que tenemos todos que disfrutar, porque sin salud mental no tenemos salud. Cualquiera de los que estamos hoy aquí presentes, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido mal, desesperados y sin saber cómo afrontar una situación. Ahora sí que me gustaría que pensaran que ese fuera su sentimiento diario, cuando se levantan de la cama, y el último que sienten cuando se meten en ella. Y que piensen en cómo sus familiares cercanos, su entorno, tienen que afrontar ese terrible sufrimiento sin saber qué poder hacer. Las personas con trastorno mental viven en general en peores condiciones que el resto de la población, tienen niveles más bajos de ingresos y de ocupación laboral, peor salud, relaciones sociales más limitadas y una vida menos autónoma y satisfactoria. Evidentemente, en el ámbito sanitario esperamos que esta ley, al margen del Plan de Salud Mental aprobado el año pasado, sí que dé un paso más. Necesitamos un diagnóstico precoz y certero. Hay que informar y formar a las familias de los afectados, porque, y hablo como madre, de un día para otro tu hijo ya no es tu hijo, sin saber qué has hecho, qué ha podido pasar, si es culpa tuya. Esto lo veo todos los días en la asociación porque me dedico al asesoramiento de las familias y de los afectados. Hace falta un tratamiento integral eficaz. Y en este punto quiero plantear una cuestión que me trasladan las familias diariamente, y es que cuando se produce el ingreso en agudos de un enfermo mental, se lleva a cabo una estabilización del mismo. Una vez estabilizado se le da de alta, pero no es más que un parche. ¿Qué pasa cuando vuelve a casa? Bueno, pues solo las familias lo saben y son testigos directos, cuando no víctimas, del calvario que sufren en muchas ocasiones. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Pues con un desarrollo y extensión de los recursos intermedios. Muchas familias demandan que el alta médica no implique un alta a domicilio, sino un alta a otro recurso asistencial en el que poder seguir con el tratamiento adecuado. Conseguir una conciencia de enfermedad y conseguir que la persona con enfermedad mental siga el tratamiento, que el abandono es en un 90%. Y con esto, además de mejorar la vida de estas personas, evidentemente tendríamos un ahorro económico importante, porque la puerta corredera del servicio de urgencias dejaría de existir, porque los ingresos, y ayer mismo hablaba con una madre que en los últimos 3 meses su hijo ha tenido 4 ingresos. O sea, eso no puede ser así, algo está fallando. En general, las personas con enfermedad mental y sus familiares tienen una conciencia muy positiva, una opinión muy positiva de los profesionales sanitarios y sociales. Lo que no lo tienen tantos de los recursos sanitarios y sociales a disposición de las personas con enfermedad mental. Hay un punto en la ley que es muy importante y que venimos reclamando desde la Federación Salud Mental, y es el artículo 13.o, que habla de un profesional sanitario único de referencia, un gestor de casos, alguien que pueda continuar, iniciar, seguir el tratamiento y continuar la vida de esa persona y de sus familias. Creemos que esto facilitaría mucho la vida de las personas afectadas y de sus familiares. En el ámbito social, una de las demandas, porque parece ser que las personas que padecen un trastorno mental están restringidas al ámbito sanitario y nos olvidamos de que tienen necesidades sociales, necesidades de vivienda, necesidades de relaciones sociales. Sin embargo, hoy por hoy
y creo estar en lo cierto, el acceso a los servicios sociales solo se puede a través del reconocimiento de la situación de dependencia, lo cual en el caso de personas afectadas por un trastorno mental es casi inexistente, mientras no se cambie el baremo de valoración de la dependencia para personas con enfermedad mental, porque evidentemente cuando le pregunten a la valoración, cuando le pregunten a una persona con enfermedad mental si puede comer, claro que puede comer, si se lo recuerdan y si se le hace la comida y se le pone el plato encima de la mesa. ¿Vale? Entonces, eso es así. Hay otra cuestión, y esta ley creo que puede servir muchísimo y un gran avance para las personas con enfermedad mental, que es que se incluya en el catálogo de servicios sociales la discapacidad mental como el resto de las discapacidades. No entiendo por qué en esta comunidad autónoma no está incluida, cuando en otras como el País Vasco y Asturias, creo recordar en estos momentos, sí que está incluido. Se alega que es una cuestión de legalidad nacional que corresponde al Estado, a la competencia. Sin embargo, realmente consideramos que la competencia de servicios sociales, a la vista está con el tema del IRPF, es competencia autonómica, con lo cual es una demanda que pongo aquí encima de la mesa. ¿Qué decir del empleo de las personas con enfermedad mental? Bueno, en los centros especiales de empleo el porcentaje de personas con enfermedad mental es casi inexistente. El empleo es un factor primordial de integración social y de independencia económica de los ciudadanos en edad de trabajar. Cualquiera de nosotros queremos tener un empleo, nos hace sentir realizados y esto le pasa a cualquier persona con discapacidad y más aún en el caso de discapacidad por enfermedad mental, cuando están excluidos prácticamente de cualquier acceso al mismo. En este momento, el desempleo de las personas con problemas de salud mental supone un total del 85,7% de las personas que padecen este trastorno. Pensemos que si la tasa de empleo pasada y actual en este país ha causado y está causando estragos personales y colectivos, imaginen la consecuencia que la sociedad en general sufriríamos si dicha tasa de empleo fuera del 85,7% de la población activa. Imaginen lo que supondría para ese 85,7% de la población y para el resto del país. Vale, pues esto sucede con las personas del colectivo afectados por enfermedad mental. La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental es la más baja de toda la discapacidad. Bueno, hay aquí números que cualquiera puede acceder a ellos y no tengo ningún problema en pasarle a las tablas, pero no voy a aburrirles con estos datos. Sí mencionar que de los datos del INAEM del segundo trimestre del 2018 podemos confirmar la baja participación de las personas con grado de discapacidad mental en los centros especiales de empleo. No hay centros especiales de empleo específicos, salvo los creados por nuestras entidades, para personas con enfermedad mental y en los propios centros especiales de empleo están discriminados en muchas ocasiones. En España hay 535.675 personas con un grado de discapacidad reconocido por enfermedad mental. Esto representa un 16,7% del total de las personas con reconocimiento de grado de discapacidad. Necesitamos y desde aquí reclamamos que se tomen medidas de manera urgente que permitan revertir esta situación, que se aumente la inversión en planes de formación y capacitación del empleo, que se ponga en marcha un plan de sensibilización al tejido empresarial, porque sí que es verdad que nuestro colectivo puede trabajar El hecho es que, desde nuestras entidades, no hay ningún problema en que las personas con enfermedad mental hagan prácticas en empresas, funcionan, lo hacen perfectamente, adaptado el puesto de trabajo a sus capacidades, pero ojo cuando se les plantea que se les contrate con un contrato a media jornada. Entonces ya es que tenemos un poquito de miedo. Bueno, pues no han tenido miedo para las prácticas, tampoco lo tengan miedo para que trabajen y cobren. Es importante, y sé que me voy a extender un poquito más, pero lo siento, lo tengo que decir, se reconoce en la ley, este proyecto de ley, un 1% de la reserva del cupo de discapacidad para los procesos selectivos. Está genial, ojalá pudiéramos tener un 2% como otras discapacidades, pero también pedimos que la reserva no se quede en un 1%, y que además los procesos selectivos sean por competencias. Es decir, no exijamos que se sepa en una Constitución, como tampoco podemos exigirle a una persona con discapacidad intelectual. No tiene sentido. Examinemos que es capaz de ejercer el puesto para el que opta. Y, por último, es innegable el gran paso que esta propuesta de ley constituye para las personas que padecen una discapacidad, sus familiares y las entidades que a día de hoy nos dedicamos a ser su voz. Ahora bien, dicho proyecto de ley, la futura ley, necesita de medidas concretas, de ejecución práctica. Sé que es mucho pedir cuando ni siquiera ha sido aprobada la ley, lo cual no dudo que será inmediato si aunan sus voluntades y esfuerzos. Pero, por favor, impulsen el desarrollo reglamentario de la misma, la adopción de protocolos concretos en cada ámbito que aborda la ley y, sobre todo, recuerden que es una ley transversal, que implica a toda la Administración autonómica, porque de nada servirán actuaciones concretas y aisladas, salvo en casos muy puntuales, si no conseguimos una vida plena de las personas que padecen una discapacidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Despedimos a Patricia Hernández, en representante de Salud Mental Aragón.